3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. La telenovela sobre la vida del jefe del cartel de Medellín, titulada Pablo Escobar, el patrón del mal, producida en 2012 por uno de los canales privados de la televisión colombiana, sembró en las mentes de los televidentes la idea, sofisma, dirían muchas personas, de que Escobar Gaviria era el patrón del mal, patrón en el sentido de patrono, dueño, amo, empresario, contratante del mal. ¿No les parece a ustedes que es al contrario? ¿Que fue el mal el patrón de Pablo? El título de la serie puede tener en realidad dos lecturas. La que hace ver a Pablo como el jefe del mal. Interpretación que creo equivocada, porque el mal nunca ha estado ni estará a merced de un solo hombre. Llámese Hitler, Drácula, Stalin, Herodes, Mussolini, Al Capone, Pablo. La segunda lectura es la que en la frase el patrón del mal advierte la alusión a patrón como medida, modelo que sirve de muestra e incluso paradigma, modo de comportamiento, actitud que define una conducta. Así que podríamos decir, la corrupción es en Colombia un patrón del mal. Ahora, decir Pablo el patrón del mal exigiría que escribamos el mal con mayúscula, pues adquiere el estatus de nombre propio encarnado en un ser humano. Diríamos entonces que Pablo contrató a fulano cuyo nombre es el mal, con un sueldo mensual de tanto, pues solo con otro ser humano se puede hacer negocios, no con una fuerza etérea, difusa, oscura, repartida en muchos hombres y mujeres, facciones y mafias y poderes, y por lo tanto imposible de manipular como propiedad privada, única en un solo dueño. No somos nosotros los que manejamos el mal nos maneja. Se instala en el ser, y el ser actúa bajo los preceptos del mal. Fenómeno igual sucede con el bien. No utilizamos el bien como si fuera una persona o cosa, algo exclusivo en manos de alguien. Él entra en nosotros y le abrimos la puerta y procura la visión del bien, que no utiliza la tentación ni la ambición como sí sucede con el mal. Siente uno que la premisa del bien es la libertad y la del mal, el sometimiento, con promesas de riqueza y poder y sus efectos de falsa libertad. Entonces, si concebimos la idea de que hay un amo del mal, ese amo es a la vez su esclavo. Ahora, ¿no suponen ustedes que darle a Pablo Escobar el poder de administrar el mal ha contribuido en gran parte a la idealización del capo hasta convertirlo en un mito que, como todos los mitos, y en particular el mito del diablo, tiene el poder de la inmortalidad?
Depositar sobre un hombre la potestad de manipular el mal, ¿no es acaso una forma ilusoria de descargarnos de la responsabilidad del mal que podemos causar todos en cuanto seres humanos, eventualmente movidos por la ambición, la avaricia, la competencia dispuesto a lo que haya que hacer por torcido que sea, la violencia, el odio, la envidia? Hubo momentos en los que en Colombia llegamos a pensar que el culpable de todos los horrores era Pablo Escobar. Y Pablo Escobar murió, pero los males históricos, estructurales y culturales siguieron vivos. Ahí están. Continúan infectando de maldad, criminalidad, ilegalidad y de corrupción a la historia. Y las variaciones de esta según los hombres. Hubo quienes utilizaran el mal de Escobar para ellos hacer el suyo y éste quedara bajo la responsabilidad del jefe narco. El mal del cartel de Medellín les sirvió a muchos para ocultar su propio mal. ¿Acaso la muerte de Escobar extirpó el mal? ¿No creen que la caída del jefe del cartel de Medellín fue lo más conveniente que pudo ocurrirles a quienes anhelaban impedir que su mal fuese sabido? Pensarán algunos que estoy ahora asumiendo el rol de abogado del diablo. Yo les responderé que no, porque lo que creo no es que Pablo haya contratado al mal para manejarlo a su antojo, sino que el mal encontró en Pablo a un hombre dispuesto a actuar bajo sus propósitos, es decir, los designios del mal, a cuya naturaleza han servido muchos otros hombres que han sido, son y serán. Ahora, como cualquier otra intención, el mal prospera donde encuentra terrenos abonados, situaciones favorables a hechos del mal, realidades que propician desbordamientos, derrumbes, movilizaciones violentas, incendios, terror, guerra, devastación. Pongamos ejemplos. Pobreza, miseria, desempleo, marginamiento, indiferencia, discriminación, injusticia, desigualdad ante la vida y ante la ley, ausencia de oportunidades, oportunismo, impunidad, política como negocio, periodismo como espectáculo, economía como telaraña, abuso de poder, códigos culturales inclinados al mal. El mal es astuto. Tiene la potestad de limpiar de escrúpulos a quien le sirve. Suele encontrar los modos de actuar bajo la apariencia de legalidad y rectitud, y maneja magistralmente nuestras ambiciones y debilidades emocionales. Sabe aprovechar al máximo los terrenos abonados. Conoce la ingenuidad, los descontentos hondos de un pueblo, la ignorancia, y es maestro en el abuso de confianza. Es experto en sobornos y amenazas. Tiene la habilidad de crear y manipular actitudes reverenciales en quienes se acercan a su entorno. Sabe usar las palabras y es el mejor actor conocido sobre la tierra. Hoy casi todo el mundo sabe que el llamado sometimiento de Pablo Escobar a la justicia de Colombia no fue realmente un acto de entrega. Fue la puesta en escena de una supuesta rendición. Por los relatos de su hijo Sebastián Marroquín, antes Juan Pablo Escobar,
El capo necesitaba un año sabático para respirar porque sus perseguidores le habían cerrado todos los atajos, porque necesitaba reposo para reorientar sus prioridades, porque sintió que se le estaba desorganizando el cartel de Medellín. Su cárcel, la catedral, único caso en el mundo, fue construida en terrenos de su propiedad, diseñada por él y financiada con dinero de su propio bolsillo. Algo como eso no podía ser ignorado por el gobierno, ¿o sí? Alguien hoy creería que sí. Lo que veíamos como la derrota de Pablo no era tras el telón de fondo una victoria. El mal tiene mañas para no ser visto a simple vista. Ahora, toda cárcel en el mundo es construida bajo estricto secreto de Estado. Y hasta el hijo menor de edad de Escobar tenía fotos del proceso de construcción de la catedral. Sebastián, el hijo, llegó a saber cómo y por dónde escaparía su papá con sus hombres cuando llegara el momento. Se diría que el Estado, ingenuamente, les procuró para huir un motivo que ni siquiera necesitaban. Como ya he contado, yo estuve en la catedral en el momento de entrega de Escobar. El hombre quería un solo periodista como testigo para la prensa y decidió con sus abogados que fuera yo porque consideraba que el noticiero que hacíamos, 9 de la noche por Teleantioquia, llamado Informativo de Antioquia, defendía los derechos de la gente y había tratado con rigor periodístico el tema del fenómeno narco y los hechos del cartel de Medellín. Fue lo que él mismo dijo como explicación a mi presencia. 19 de junio de 1991, a la hora del último sol. Nunca antes ni después quedé tan exhausto como después de aquella jornada de incertidumbre, desasosiego y miedo. Miedo que fue pavor en el instante en que el helicóptero que recogió a Escobar en un sitio de la zona más alta del suroriente de Medellín, pasó frente a la montaña tupida de vegetación, desde cuyo interior pudo haber sido disparado un misil contra la aeronave en la que íbamos Pablo Escobar, el sacerdote Rafael García Herreros, el director nacional de instrucción criminal, el congresista Alberto Villamizar, 2 hombres del cartel, uno de ellos alias El Arete, y yo. Al pavor del que hablo podría dársele el adjetivo de delirante. Sí, porque un íntimo delirio era lo que causaba aquel momento, con la vida en el aire, expuesta a un eventual acto de locura de una de las mentes que odiaban a Escobar. Como dije en el libro que escribí sobre esta historia, la catedral no era una cárcel para ser vigilado, era una casa hecha en un sitio estratégico para vigilar. El libro se llama Lo que no pregunté, publicado por Tragaluz Editores en 2022. Recuento en él brevemente, y en este podcast, el episodio de la entrega de Escobar y su cárcel, la catedral, como una especie de señal del poder que alcanza a tener el mal. La guerra contra el narcotráfico existe porque el narcotráfico es un comercio prohibido, trabaja con sustancias dañinas a la salud de la gente, carece de escrúpulos y forma parte de los negocios más rentables del mundo, es decir,
los negocios de lo que más se vende. Y lo que más se vende resulta ser lo más cercano al crimen, al abuso, al mal. Drogas, armas, sexo. Y este último, uno de los comercios más ultrajantes y violadores de los derechos humanos en el mundo y su historia. El rapto de personas, particularmente mujeres jóvenes, esclavizadas por empresarios del sexo, es una de las formas de lucro más crueles en los listados de la historia universal de la infamia. También el alcohol forma parte de lo más vendido en el mundo, pero este es legal pese a que es nocivo para la salud y causa de miles de muertes cada año en el planeta. ¿No hay preguntas sobre esa paradoja política? Creo que en cuanto mayor sea la guerra, mayor será el narcotráfico, porque para exterminarlo habría que exterminar primero su mercado, es decir, a los adictos. Pandemia del mundo desde cuando Adán y Eva cometieron el crimen de perder el paraíso. Está cercano el momento de empezar un emprendimiento del que formo parte con otros 3 profesionales en distintos campos. Se llama Consentido Travel, algo así como recorrido, tour o viaje con sentido y consentido. Se trata de recorridos turísticos, pero sobre todo culturales, que ofreceremos a colombianos y a extranjeros para contar la historia supuestamente tan sabida por la ciudad. Sabida y no sabida porque ha sido contada sin los contextos, hechos y personajes, víctimas y héroes, con cuyas referencias esa historia debería ser realmente sabida, no como telenovela o crónica espectacular de prensa, sino como realidad y sobre todo realidad enfrentada, intervenida, quebrada por el propio desasosiego ante el miedo. Hablo, por ejemplo, de lo que ya hablé, la actitud que tuvieron centenares de jóvenes artistas en los barrios populares para romper la barrera del miedo a que fue sometida la ciudad durante muchas noches de toques de queda no oficiales, decretados solo por el miedo mismo a la mafia y a la violencia que en esas noches golpeó barrios y comunidades enteras. Hace ya años que sentimos la falta de un relato equilibrado y justo con la historia de Medellín. Un relato justo con la dignidad de la ciudad que edificó su historia y nos dejó en esa historia con sus claros y oscuros las señales del futuro que deberíamos edificar. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Un me gusta puede ayudar y toda suscripción y comentario abren más puertas. Que estemos todos bien, a ver si mejoramos.